Hola amigos de quienique.com, continuamos trayendo a todos los candidatos al Senado de la República y la Cámara de Representantes para las elecciones de este domingo 11 de marzo. El día de hoy nos encontramos con Miguel Aguilera, él es candidato a la Cámara de Representantes por Opción Ciudadana. Miguel, muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Buenos días, muchas gracias Mateo y a ustedes por la invitación y la oportunidad que me dan de poder compartir mis propuestas y de conversar un poquito sobre el por qué vamos de frente a la Cámara por Bogotá. Bueno, Miguel, esta es su segunda experiencia electoral, usted ya había sido candidato, cuéntenos un poco acerca de esa experiencia pasada hace 4 años. Hace 4 años efectivamente yo hice el ejercicio político de incursionar o de involucrarme en la política y decidí tomar partido en la lista del Partido Liberal al Senado de la República. Fue un proceso enriquecedor, un proceso de aprendizaje en el cual pude conocer la dinámica de la política, pude conocer cómo se estructura, cómo es una campaña, cómo se logra consolidar propuestas, cómo se logra llegar a la población y poner su nombre de frente, su hoja de vida y decir yo propongo esto, yo quiero que usted me respalde, yo le pido el voto para que usted me apoye para llegar a ser senador de la República. Hicimos un ejercicio muy interesante, yo soy de Arauca, vivo en Bogotá hace 24 años y todo mi ejercicio de esa campaña lo enfocamos en 1 mes y 10 días en el departamento de Arauca, donde pues pasé de ser una persona que había estado ajena al departamento durante los últimos 15 años, pero sin desconocer las necesidades ni la problemática tanto del departamento, la región y el país, pasé a ser una persona pues con un cierto reconocimiento por ese trabajo que hicimos en ese momento. Y ahorita va para la Cámara de Bogotá por Opción Ciudadana. ¿Qué tal este nuevo reto? ¿Qué tal esta nueva contienda electoral, esta campaña? No deja de ser excitante, no deja de ser además una gran responsabilidad que uno adquiere como candidato. Ahora vamos a la Cámara por Bogotá, una decisión que tomé junto con mi equipo de trabajo, un equipo que hemos venido consolidando para fortalecer todas las propuestas, para conocer primero cuáles son las necesidades de Bogotá. En su momento algunas personas me preguntaban por qué Bogotá y por qué no de nuevo el Senado o por qué no Arauca. Entonces mi respuesta fue muy sencilla. Yo vivo en esta ciudad desde hace más de 20 años, mi familia paterna es bogotana y yo no desconozco los vínculos que tengo con mi departamento donde yo nací, con Arauca. Sin embargo, dada la coyuntura, dadas las posibilidades y dadas las condiciones actuales en las que yo estoy, que es que yo resido acá, pues decidí tomar partido en la lista de Opción Ciudadana, un partido que me abre las puertas buscando justamente una renovación, un cambio, una transformación de la política desde todos los aspectos y que me permitió llegar con mis propuestas, las cuales las he venido defendiendo en todos los escenarios en los que he estado, para poder presentarles a los bogotanos unas opciones, como le hemos llamado, de frente porque gracias a Dios yo no tengo nada que ocultar y puedo mirar a los ojos a cada ciudadano y decirle yo soy Miguel Aguilera, soy candidato a la Cámara por Bogotá, el número 102 de Opción Ciudadana, estas son mis propuestas y yo quisiera que usted me apoyara. Y entonces hablemos un poco de cuáles son esas propuestas y tengo entendido que su fuerte son dos, la educación y el emprendimiento. Entonces comencemos a hablar sobre educación. Perfecto, mira, yo he sido catedrático, ¿sí? Tuve la oportunidad de educarme o culminar mis estudios universitarios fuera del país, gracias al esfuerzo que hizo mi familia y con una serie de sacrificios que logramos sacar adelante. Y eso me permitió conocer un poco más y comparar cómo funcionan otros sistemas educativos en el mundo, ¿sí? También he sido promotor y facilitador de programas de estudio y de intercambio en el exterior. A mí me ha gustado el que los colombianos quieran hoy en día salir a explorar el mundo, a aprender, a capacitarse, a tener ese intercambio académico y cultural que es necesario para empezar a generar ese cambio como sociedad. Si nosotros seguimos girando entre nosotros mismos, ¿sí? Estamos perdiendo la oportunidad de intercambiar opiniones, de intercambiar ideas, de aprender de esa transformación que nos lleva como persona y como profesionales más adelante y como sociedad. De ahí que parte el que la educación se ha convertido en mi primer punto, ¿sí? Porque yo considero que ese es un problema transversal que tenemos en Colombia y que necesitamos mejorarlo, hacer unos cambios sustanciales para poder impulsar otros sectores de la
de la vida cotidiana. Por ejemplo, cuando hablamos de seguridad, ¿sí? ¿Dónde se origina el problema de inseguridad en Colombia? Muy seguramente el que un joven de 14, 15 años, de 13 años, que debería estar en las escuelas, ¿sí? Debería estar estudiando, pues está en las calles delinquiendo, ¿sí? Tristemente, la mayoría de los delincuentes comunes, por no llamarlo de otra manera, sino de las personas que nos atracan por quitarnos un celular o que se meten a un local y amenazan a alguien con un arma de fuego o un arma blanca para quitarle el producido del día, pues se ha comprobado que muchos de ellos son jóvenes que ni siquiera tienen la mayoría de edad. Ahí hay un problema educativo. ¿Qué está haciendo el Estado? No solamente para prevenir el delito y combatirlo, sino para generar unas oportunidades en las cuales esos jóvenes tenemos que quitárselos a la delincuencia y ponerlos en el sector en el que sean productivos y útiles a la sociedad. ¿Y entonces en qué está fallando ese sistema educativo? En que el sistema educativo no está siendo atractivo para los jóvenes, Mateo. Los jóvenes hoy en día están estudiando porque les toca, porque los obligan, pero son muy pocos los que realmente lo están haciendo porque sienten esa necesidad de aprendizaje, porque consideran que en un estado como el colombiano, ¿para qué vale la pena estudiar? Es que es muy distinto la condición de ese joven que está en una escuela, pero que pertenece a un estrato 3, 4, 5, 6, al joven que pertenece al estrato 1 y 2. Tristemente para ellos, su visión de país es no hay oportunidades, y me parece más interesante y más atractivo el estar inmerso en una pandilla o hacer mi propio grupo de amigos y terminar entregado o terminar vinculado a cualquier red de delincuencia que aquí en Bogotá pues la tenemos a la orden del día en cualquier esquina, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que yo he venido proponiendo? Que el enfoque de la educación en Colombia se transforme y vayamos hacia la construcción de un proyecto de vida. Quizás ese es el punto más importante. Que los jóvenes vayan a las escuelas, pero vayan porque tengan la motivación y porque esa motivación vaya a partir de yo quiero llegar a, yo quiero ser, yo puedo serlo. Eso no se está dando en Colombia. Y eso se tiene que dar desde todo punto de vista, tanto en la primaria, la educación, el bachillerato, como la educación superior. Aquí estamos graduando jóvenes del bachillerato que no saben qué van a hacer con su vida, no tienen unas posibilidades. Si no ingresan a una universidad, pues entonces se quedan haciendo ¿qué? Buscando empleo y no tienen experiencia de nada, no saben un oficio porque el colegio no se los ha enseñado y llegan a la universidad y muchos de ellos, los que logran ingresar, no saben todavía o no tienen claro qué quieren estudiar porque el colegio no los ha formado para ello, para que decidan qué quieren hacer en la vida. Terminan en la universidad y muchos salen con el diploma debajo del brazo a buscar empleo, pero no tienen experiencia. Entonces estamos perdiendo cuántos años de formación educativa para que al final ese joven que con tanto esfuerzo logró sacar una carrera técnica, tecnológica o universitaria adelante, termine subempleado, subutilizado y desaprovechado en el potencial que puede tener. ¿Qué tal si nosotros transformamos todo eso? Y desde la primaria se empiezan a identificar cuáles son las habilidades, las capacidades, los gustos de esos jóvenes. ¿Cuántos James Rodríguez tendríamos nosotros? ¿Cuántos artistas? ¿Cuántas Shakiras? ¿Cuántos Juanes? ¿Cuántos Nairos Quintanas? ¿Cuántos Caterines Ibargüen? ¿Cuántos Gabriel García Márquez en potencia tenemos en Colombia? Y no estamos viendo el potencial que ellos tienen realmente porque sencillamente no lo estamos enfocando hacia el desarrollo de sus habilidades, de lo que les gusta hacer, de lo que quieren ser ellos en la vida. Eso es un cambio que tenemos que empezar a identificar en Colombia, que desde la temprana edad, desde los primeros años de la educación primaria y desde la educación media vocacional y bachillerato, se empiece a encaminar yo qué quiero ser, yo hacia dónde quiero ir, pero que el sistema educativo en Colombia le tiene que dar unas herramientas. No es que yo quiero ser carpintero, perfecto, tienes que ser el mejor carpintero. Yo quiero ser mecánico, tienes que ser el mejor mecánico, pero te tienen que dar las oportunidades, las herramientas. En Colombia hace muchos años se perdió el enfoque de la formación técnica vocacional. Hay que retomarlo para que la educación en Colombia vuelva a ser una actividad en la cual se produzca y se generen cambios, pero verdaderamente enfocados a algo, porque eso es lo que no estamos haciendo. Qué bueno sería que en Colombia los colegios, sobre todo los públicos o los nacionales, tuvieran un enfoque diferencial acorde a habilidades, competencias. ¿Cuántos líderes mejor preparados no tendríamos hoy en día?
¿Y eso se lograría desde el Congreso? ¿Cómo se lograría eso? Desde el Congreso se puede hacer mediante una reforma a la ley de educación. Empezamos por ahí, ¿sí? Cuando nosotros cuestionamos el modelo educativo que tenemos en Colombia, lo hacemos porque realmente consideramos que no está dando las herramientas para formar la nueva sociedad, que es la que va a tomar el relevo generacional en todos los aspectos de la vida, ¿sí? Entonces a mí me preocupa mucho el que yo encuentro jóvenes de 15 años, de 14, de 17, de 20 años, que viven en un medio en el cual nada les gusta, nada les interesa, nada los motiva. ¿Por qué no? ¿Por qué pierden esa motivación? Porque el Estado no les está dando ese factor que los despierte el yo quiero ser alguien, pero el alguien no es solamente el que estudia un título, el que estudia una carrera y obtiene un diploma, sino el alguien es el que sabe hacer un oficio, lo hace responsablemente, se convierte en un profesional de ese oficio que realiza y se convierte en una persona proactiva y productiva dentro de la sociedad. Ese cambio, esa reforma es la que tenemos que darlas en el próximo debate que se debe dar en el nuevo Congreso que asume a partir del 20 de julio. Allá queremos estar para defender eso y para proponer y decir, señores, necesitamos hacer un cambio en el modelo educativo. Aquí no necesitamos seguir formando personas como autómatas, sino personas que tengan la capacidad de cuestionar, de proponer, de generar, de construir, de crear. Eso es lo que nosotros queremos, eso es lo que necesitamos en una sociedad y en un país como el nuestro, en el cual está en pleno transformación y necesitado de cambios. ¿Y cómo lograr vincular entonces ese modelo educativo con el mercado laboral, con el mundo laboral? Porque muchas veces hay una desconexión ahí y las personas pueden salir muy preparadas pero no encuentran trabajo. Ahí es donde va el segundo punto de mi propuesta, que es el emprendimiento. ¿Cuántas nuevas empresas nos surgen con una simple idea? Con un café entre 2 o 3 amigos, con una charla una tarde entre 2 o 3 personas que dicen, ¿qué tal si hacemos esto? Pero el Estado en Colombia, hacer empresas se ha convertido en una utopía. ¿Cuántos jóvenes no tienen la capacidad, la formación, la idea, pero necesitan ese empujoncito, que el Estado les dé esa herramienta? Yo no estoy hablando de que el Estado se convierta en un financiador y en un subsidiador. Ojalá, pero pues pedir demasiado, pues hombre, sabemos que aquí en Colombia siempre es más difícil lograr lo que se propone cuando las adversidades o las dificultades terminan siendo una gran barrera para superarlas. Pero eso es lo que queremos hacer, derribar por completo esos mitos de que hacer empresa en Colombia es difícil. Primero, tenemos un fondo Emprender. ¿Cuál es la función verdadera del fondo Emprender del SENA? Es impulsar proyectos, impulsar la creación de nuevas de empresas, de tomar esas iniciativas, esas ideas, convertirlas en un capital semilla y que pueda germinar y que mañana pueda crecer y pueda fortalecerse y ser un generador de empleo y de riqueza. Porque eso es lo que todo ser humano finalmente le apunta. Bienestar, condiciones económicas estables y una riqueza que le permita tener unas condiciones de vida para él y su familia, su entorno. Entonces, el Fondo Emprender, que en el último año ha invertido más de 50.000 millones para apoyar esos proyectos, pero que yo no los he visto. Yo he sido uno de los que ha acudido al Fondo Emprender con ideas, con propuestas, y lo que terminan es desgastándolo a uno de oficina en oficina, en charlas con asesores, pero de resto no pasa nada. Entonces después le dicen, no, su proyecto, después de que logra más o menos en 3 o 4 meses hacer los cursos, hacer una cantidad de talleres, pasar por asesores, le dicen, ahora sí vamos al sorteo. Sorteo. Entonces, ¿las posibilidades cuántas hay? En un sorteo en el cual muchas veces, y como se ha venido denunciando, porque tenemos que ver un poquito más allá, y es que la ex directora del SENA terminó denunciando focos de corrupción dentro de la entidad y justamente acusando a quien llegó a ser secretario privado de presidencia. Por favor, pero aquí no pasa nada. Aquí no pasa nada porque eso queda callado y ella fue la que terminó perdiendo su cargo después por seguramente haber hecho ese tipo de denuncias. Entonces, para mí el emprendimiento lo concibo como la oportunidad de crear, de llevar a la práctica un proyecto, una idea y convertirla en realidad, pero que sea sostenible en el tiempo y que sea rentable. Es que nadie va a invertir tiempo, trabajo en un proyecto que sencillamente no tiene ninguna posibilidad de realmente mantenerse. El Fondo Emprender está para eso, asesore, pero hágalo bien. Que ese emprendedor en potencia tenga la confianza y tenga
la certeza de que lo que está, su esfuerzo mental, su esfuerzo físico, su trabajo, su tiempo, pues pueda ser productivo y pueda llevarlo a algo. Igual tenemos Impulsa, otra agencia del Estado creada para fomentar el emprendimiento, con el doble del presupuesto de lo que manejó el SENA, pero que realmente tampoco se ve cuál es la efectividad que ha tenido. Entonces, aquí hay que tomar esos proyectos individuales o asociativos o comunitarios, que son muchos, pero necesitan ese el impulso en la información, en el asesoramiento, el impulso en un aporte, un apoyo económico. Ahora, hay un tema que es importantísimo y también lo he venido tratando. ¿Cuántos de esos empresarios no pueden acceder al sistema financiero para financiar, vale la redundancia, sus proyectos, porque sencillamente no cuentan con la experiencia crediticia, o peor aún, porque están reportados por algún tipo de situación externa que les impide hoy en día ser sujetos de crédito con calificación AAA? Entonces, ¿por qué no pensar en que Datacrédito sea un impulsador de esos proyectos y, en lugar de ser una entidad que excluya, ¿sí?, de cualquier tipo, o que excluya a las personas que están reportadas, ¿por qué no las reinsertamos en la actividad económica, generando unas condiciones diferentes para poderlos vincular de nuevo a la productividad? Estoy seguro que si una persona lleva un proyecto, el que sea, a una entidad del Estado, va a pasar 6 meses dando vueltas de una a la otra y no va a conseguir quien lo respalde. Al final va a terminar simplemente dejándolo de lado. Entonces, si lo atamos con la propuesta mía, la reforma a la educación, y queremos es fomentar oficios, habilidades, fortalecer la cultura de yo puedo ser el gestor de mi propio negocio, yo puedo ser el dueño de mi destino, porque de eso es lo que se trata cuando se construye un proyecto de vida, pero termina uno girando de entidad en entidad sin lograr ningún tipo de apoyo. Si nosotros tomamos esos estudiantes, esas personas con esa formación, con esa capacidad, con esa habilidad, y los apoyamos desde todos los puntos de vista, un Estado que tenga un fondo emprender para que los asesore, los oriente, una cámara de comercio que le debe dar unas condiciones para que ese proyecto pueda nacer dentro de los términos legales de la legislación colombiana, una agencia como Impulsa, que se supone que le tiene que dar el empujonazo final para que ese proyecto arranque, pero sobre todo un sistema financiero en el cual le abra las puertas. Ok, muy seguramente algunos de esos jóvenes o de esas personas están reportadas. Cambiemos el modelo, ¿sí? Entonces, que no sea excluyente. Yo estoy reportado, entonces mi riesgo para que sea un sujeto de crédito es mayor que el tuyo, por ejemplo. ¿Por qué no lo hacemos de otra manera? Si yo soy un sujeto de alto riesgo, yo debo pagar una tasa de interés más alta, yo debo tener unas condiciones distintas para no excluirme, sino que yo pueda continuar siendo una persona activa dentro del medio laboral, económico y financiero, pagando una tasa de interés más alta que la que paga una persona que ha tenido un cumplimiento excelente dentro del sistema financiero. De esa manera, no es quitar Datacrédito, como he escuchado en algunas propuestas de otros candidatos. Eliminemos Datacrédito. No, no es eliminarlo, porque las calificadoras de riesgo financiero se necesitan en todo escenario y en todos los países del mundo, en su gran mayoría las tienen, porque esa es la medición que hacen las entidades financieras para poder saber a qué condiciones y a quién le pueden prestar dinero. Es un tema privado, pero entonces no lo haga excluyente. Simplemente, usted es un deudor moroso, perfecto. Usted quiere iniciar un proyecto de emprendimiento, vamos a habilitarle una posibilidad, una línea especial en la cual usted pueda acceder. Usted está reportado, usted se reactiva económicamente, usted tiene unos compromisos que cumplir, que es pagar la deuda que tiene ya pendiente en unas condiciones de negociación, pero usted no se excluye. ¿Sí? El empresario no pierde la posibilidad de, es que no puedo hacerlo, es que no tengo cómo hacerlo porque no tengo ni recursos, el Estado no me brinda ni siquiera el asesoramiento indicado y además de eso tampoco tengo ningún apoyo. A eso es lo que yo me refiero cuando digo que necesitamos juntar diferentes sectores para poder impulsar verdaderamente el emprendimiento, que sea una maquinaria, una locomotora que genere desarrollo, que genere empleo, que genere unas condiciones de vida distintas a las que tenemos en este momento todos los colombianos. Ok, Miguel. Muchas gracias por estar con nosotros. Lastimosamente se nos ha acabado el tiempo, pero igual
Muchas gracias por compartir todas estas propuestas con todos nosotros, con quienique.com y con los usuarios que nos están viendo en este momento. Muchísimas gracias, Mateo, y a ustedes de verdad por la oportunidad que me brindan de poder contarles a todos los usuarios cuáles son las propuestas que Miguel Aguilera, candidato Cámara de Bogotá 102 por Opción Ciudadana, tiene. Es un trabajo duro que hemos hecho con un equipo de trabajo en el cual hemos logrado consolidar las necesidades primordiales y encontramos que esos dos factores terminan siendo la génesis de gran parte de la problemática en Colombia. La educación, que termina llevando una serie de diversos problemas, y el emprendimiento, que no tiene el apoyo necesario y que termina también ocasionando la falta de oportunidades y de empleo en una sociedad cada vez más inequitativa, cada vez más injusta, en donde, a diferencia de otros países del mundo que se busca cerrar la brecha entre ricos y pobres, aquí en Colombia pareciera que estuviésemos enfocados en abrirla y hacerla cada vez más grande. De hecho, las mediciones económicas no mienten. El coeficiente de Gini nos da que Colombia aparece como uno de los países más desiguales. Necesitamos es justamente eso. Se da una oportunidad enorme en estas elecciones del Congreso, en la cual los votantes tienen, o tenemos, porque yo también soy votante, la oportunidad de escoger, de seleccionar quiénes son los que van a representarnos en ese nuevo Congreso, qué propuestas llevan. Sobre todo lo más importante, qué propuestas llevan, porque encuentra uno muchas personas con propuestas, con decir soy candidato, pero ¿qué propone realmente? ¿Cuál es el plus que tienen o que tenemos cada uno de los candidatos para merecer estar allá? Estar en el Congreso no es un derecho, es un merecimiento que se debe lograr por la propuesta que llevamos. Es un honor y es una dignidad que quienes lleguemos debemos llevarla al más alto nivel y actuar con responsabilidad y de cara al país. Muchísimas gracias. No, gracias, Miguel, y también gracias a todos ustedes, nuestros seguidores de quienique.com, por estar el día de hoy en esta transmisión en vivo. Les recordamos que toda la información de estas elecciones del 2018 la pueden encontrar en www.quienique.com y en nuestras redes sociales. Estamos como Quienique en Facebook, Twitter e Instagram. Y recuerden que este domingo son las elecciones legislativas y de las consultas interpartidistas, y toda esa información también la encontrarán con nosotros. Así que muchas gracias y estén pendientes a toda esta información. Y hasta una próxima ocasión y esperamos que nos sigan viendo. Muchas gracias.